Soy Arturo Bernet, escultor, desde hace 20 algunos años dedicándome de manera exclusiva a la escultura y anteriormente estuve trabajando como arquitecto en varios estudios, en varios proyectos, en varios países. Yo me dediqué a la arquitectura por devoción, pero poco a poco fue tornándose esa devoción en obligación y empezó a surgir otros intereses más potentes hacia la escultura, ¿no? Con una convicción de que no estaba por el camino adecuado, ¿no? Tampoco sabía muy bien si la escultura iba a ser el correcto, ¿no? Pero sí que me empecé a abrir camino con escultura de gran formato, con exposiciones en Madrid y fuera de España, y esto me sirvió para, bueno, pues coger fuerzas, ánimo y bueno, pues la carrera necesaria para poder dar el salto, ¿no? La verdad es que lo que más orgullo me da, sinceramente, es cuando veo realmente conmover a través de mi arte, a mis esculturas, a una persona, sea de la condición que sea, ¿no? Yo creo que el arte no está hecho para los que pueden comprarla, sino para los que pueden disfrutarla, ¿no? O sea, creo sinceramente que no deja de ser más que elementos u objetos que los artistas empleamos para poder comunicarnos y transmitir emociones o mensajes muy concretos en situaciones especiales, ¿no? Vamos a ver, yo creo que un pescador es pescador aunque no tenga caña. O sea, yo me eduqué en una escuela de arquitectura bastante rigurosa, en unas cátedras de dibujo bastante serias, y esto me educó y me hizo aprender un lenguaje y unas herramientas que son las que al final estoy empleando para hacer mis esculturas, ¿no? En algunas ocasiones pienso que cómo serían las piezas, mis esculturas, si no hubiera estudiado arquitectura. Pues a lo mejor no sería pescador, ¿no? No lo sé. El acero no deja de ser, bueno, un material que por sus características físico-mecánicas es muy dúctil, tiene unas tensiones, unas resistencias a los esfuerzos tremendamente que puedes llevar al límite, y son las que de alguna manera me han ayudado a poder, bueno, pues desarrollar este lenguaje, ¿no? Es curioso porque no es lo mismo el acero que el aluminio, aunque son metales, que el bronce o que el acero inoxidable con respecto al acero corten. Igual que los colores tienen un lenguaje, los materiales también lo tienen, ¿no? Sin embargo, cuando el material es acero corten, independientemente de cuál es la luz que va incidiendo en ella, siempre es lo mismo, más masculino, ¿no? Nada es absoluto, yo soy bastante relativista. Efectivamente, el que se te pueda reconocer por un lenguaje, que haya un tipo de pieza, un tipo de giro, un tipo de fin que estás persiguiendo con tus esculturas, ya de por sí a mí me parece que es un éxito, ¿no? Pero también te esclaviza, o sea, al final resulta que estás muchas veces tremendamente apegado a ese lenguaje, ¿no? Muchas veces me entran ganas de manejar otros materiales que pueden plegarse de modo diferente, o manejar plástico o PVC, que es más ligero, o manejar piedra, que es más frágil, ¿no? Y al final, bueno, pues es la forma la que determina el material, no solo el concepto o lo que persigues, ¿no? Pues mira, te voy a contar una anécdota que además me enorgullece mucho contarla, ¿no? Cuando era estudiante empecé a hacer mis primeras esculturas, quería hacerlas bueno, pues de cierto tamaño y pasar de la escultura de sobremesa a una escultura, bueno, pues que tuviera un impacto o una relación más directa con la persona, ¿no? Y efectivamente no tenía recursos económicos para poder, pues, experimentar con piezas de este tamaño, ¿no? Ahí es cuando se me empezó a ocurrir dotarle de una función y empezar, bueno, pues a venderlas como mesas, ¿no? En su momento decía al cliente que me la compraba: te he vendido o me has comprado una mesa y te he regalado una escultura.
20 años más tarde lo que estoy haciendo es lo contrario, ¿no? Me compran una escultura y yo les regalo la mesa. Mira, esta escultura, que es una maqueta, maqueta me refiero, no deja de ser una escultura, pero que va a ser reproducida, o pretendo reproducirla, en una altura, la altura de un edificio de 12, 13, 14 metros, ¿no? Y todas estas perforaciones son, de alguna manera, están representando la caída, el cómo la nieve va cayendo, ¿no? Y bueno, pues estoy geometrizando un movimiento muy natural, que es la caída del copo de la nieve, ¿no? Y todo surge con Filomena. Represento este movimiento de los copos cayendo, ¿no? Y con una forma circular que no es habitual en mi lenguaje. Al final yo creo que el arte o el recorrido creativo no deja de ser una pura casualidad, pura serendipia, ¿no? Yo estaba en su momento haciendo una exposición en México y estaba manejando mis piezas probablemente más conocidas, que son las cabezas, ¿no? Que son estas mismas, de alguna manera, a ver si se puede intuir, en el que había, pues, manejo básicamente todos los volúmenes cerrados, ¿no? Y bueno, hay una de mis visitas más frecuentes, que es al Museo Antropológico de México, donde hay una colección de máscaras bellísima, y ahí es donde empecé a darme cuenta primero, del uso del color tan maravilloso que hacen los mexicanos a lo largo de la tradición, tanto azteca, o sea, prehispánica como posterior, y el uso de la máscara, ¿no? Y entonces empecé a estas cabezas, de alguna manera, a ir vaciándolas y en su interior me empecé a encontrar colores, ¿no? Y esos colores, bueno, al final son los que me han servido para ir abriendo una línea de investigación y de trabajo tremendamente divertida y atractiva, ¿no? Hay un número, de entre todos los números que hay en el infinito, hay uno en concreto que es el número áureo, el número phi, que es, bueno, 1 más raíz de 5 partido por 2. Es un número que se ha empleado para la creación de todo lo que nos rodea, de absolutamente todo, desde seres animados a inanimados, seres o sea, cosas de la naturaleza como cosas que hemos creado nosotros, como las personas, ¿no? Cuando tú estás, yo estoy trabajando en una pieza, debo de tomar decisiones métricas y debo de decidir si una parte va a ser de mayor longitud o de menor, o bueno, todo esto, todas estas decisiones me ayuda a tomarlo lo que se ha utilizado a lo largo de la historia, que es precisamente la proporción áurea, ¿no? Que tiene que ver con el hombre. O sea, nosotros de alguna manera vemos bello lo que se nos acerca a nosotros, ¿no? En cuanto a proporciones, y esto es lo que persigo, ¿no? De alguna manera empatizar con el ser humano empleando el mismo número con el que fuimos creados. Efectivamente, la obra la ejecutan, ahora mismo la ejecutan operarios con los que yo trabajo habitualmente en una nave industrial, ¿no? Hace unos años estos operarios eran menor en número y tenía que estar trabajando yo con ellos, y años antes no había operarios y el que trabajaba era yo, ¿no? El que trabajaba, me refiero, el que soldaba. Una de las razones por las que cambio la arquitectura por la escultura es sobre todo porque en este oficio, en el oficio de escultor, no hay especialización. O sea, yo a las 7, 8 de la mañana estoy en un taller oyendo el ruido de la radial y gestionando el corte por láser de una chapa para hacer una escultura. 3 horas más tarde estoy en el estudio oyendo música clásica y tratando de con el lápiz generar una idea. Después, por la tarde, me hacen una entrevista o voy a una exposición, y por la noche estoy buscando inspiración en libros o en películas, ¿no? Esto, todo relacionado con mi vida profesional, al final va sumando el día a día y es tremendamente gratificante. Lo más importante, más que el talento, son las ganas de trabajar, la curiosidad, el inconformismo. Todas estas actitudes, sobre todo,
son las que hacen que te puedas acercar más a la creación de una escultura, de una obra de arte, que propiamente el talento. Es lo que pienso sinceramente. Muchísimas gracias, ha sido un gusto y enhorabuena por todo. Muchísimas gracias.